Hoy es la última emisión de Noticias y Más a las 19:30 horas. A partir de la próxima semana tendremos aquí en este espacio una nueva propuesta, pero nos seguimos viendo a las 9 en Milenio Noticias de la Noche. Gracias por su sintonía y preferencia durante estos casi 10 meses. Tuve el honor de estar al frente de este espacio. Nos seguimos viendo a las 9 y, por supuesto, nuestra gustada mesa de mujeres seguirá transmitiéndose ahora cada jueves a partir del 8 de septiembre a las 8:45 de la noche. Pues bienvenidas, chicas, a la nueva etapa. Bienvenidas, pues buenas la tardes. despedida y la bienvenida. La despedida y bienvenida, es lo más bonito de eso, ¿verdad? Sí, claro. Una puerta se cierra y otra se abre. No, pues está bien, si no, el auditorio pierde, ¿verdad? Claro. Horario estelar, Además. gracias a mí. A partir del jueves 8 nos vemos aquí, 8:45 de la noche. ¿Les parece bien? Así será. Perfecto. Pues tenemos ahí algunos asuntos en la mesa y yo quisiera empezar con el tema de la polémica entre los matrimonios entre personas del mismo sexo, ¿no? Se ha generado una polémica, una situación muy complicada, una confrontación entre la Iglesia Católica, padres de familia y la comunidad lésbico-gay, la comunidad homosexual. Además, el PRI dijo, zafo, ¿no? Dejan solo al presidente y esto parece que se va a volver una situación muy complicada socialmente por las marchas que vienen en septiembre. A ver, primero, ya lo dijo el presidente del partido, no es una prioridad del PRI, no es una prioridad, es más, nunca ha sido prioridad del PRI. Pero el verdadero presidente del partido había dicho otra cosa. Bueno, el presidente ya dio esa, vamos a decir, esa línea en ese sentido. Y además, les voy a decir una cosa, el matrimonio igualitario nunca ha sido tema del PRI. Las minorías no han sido, no son lo tema del PRI. Presidente Es un tema de la Peña Nieto. izquierda. Sí, claro, y se respeta. El señor presidente lo propuso. El señor presidente es el presidente de todos los mexicanos, no nada más de los priistas, de todos. Pero el PRI no lo va a abanderar. Y en ese sentido se va a postergar esa agenda porque no es prioritaria para nosotros. Nosotros tenemos otras prioridades y yo respeto muchísimo la iniciativa del señor presidente, porque el señor presidente, nosotros estamos, él, como ya te dije, gobierna para todos, pero no es en este momento. El PRI tiene otro tipo de características que va a enfilar. Y otra cosa quiero decir, además la Iglesia ha tenido razón, nadie puede criticar a la Iglesia porque haya salido a la calle, porque haya criticado por todo, porque es el papel histórico de la Iglesia como institución milenaria, el de oponerse a ese tipo de situaciones. Sin embargo, no quiere decir, yo estoy de acuerdo en que todos tienen derecho a luchar para ejercer sus propios derechos. Entonces así, esa sería mi posición. A ver, ¿quién empieza? A ver, yo respecto a la Iglesia, creo que así como tenemos que ser respetuosos de lo que piensa la comunidad lésbico-gay, apoyarla, finalmente vivimos en un estado laico. Y la Iglesia, yo sí considero que está en su papel. Es como si la Iglesia nos invitara a fumar marihuana y a tener relaciones antes de casarnos. No. O sea, la Iglesia nunca va a invitar a eso, porque ese es el papel de la Iglesia y de la católica, de la evangélica, de todas las iglesias. Y hay fieles que creen en eso, y como yo un día le dije a un obispo, porque me regañó porque daba yo clases de prevención a la sexualidad a los jóvenes. Dije, mire, usted haga su chamba y yo la mía. Si la de usted falla, entra la mía, ¿no? Son complementarias. Pero yo como Estado no podía no entrarle a la educación sexual en las comunidades indígenas, porque es mi obligación. Puedo tener una creencia personal, pero yo no puedo llevar mi creencia personal a gobernar. Finalmente en la Ciudad de México ya están los matrimonios igualitarios. La gente puede venirse a casar, es más, hasta hay colectivos aquí gratuitos. Ya me tocó a mí regalar un viaje a Los Cabos. En Coahuila también. Y quizás es una agenda que va a ser más fácil que avance a nivel local. Porque cada estado, no podemos decir que es lo mismo Aguascalientes que Nuevo León, o Nuevo León que Baja California. Pero sí, los derechos tendrían que ser los mismos en Aguascalientes, en Nuevo León, en Baja California, en Colima, ¿no? Fíjate, a mí no me sorprende escuchar a las dos compañeras que estén en contra del presidente. Pareciera que están en contra del presidente. No me sorprende porque no estoy en contra del presidente. Es una posición conservadora, sinceramente. O sea, de la Iglesia no me sorprendería, porque la Iglesia es su papel, ¿no? Es su papel, no. O sea, hacer política no, porque la Iglesia ahorita lo que está haciendo con la actividad y el activismo, está haciendo todo lo contrario de lo que le corresponde, porque la Iglesia debería defender los derechos de las minorías. Del partido del PRI no me extraña que dejen solo al presidente, porque desde que comenzó este sexenio ha sido muy complicado avanzar en una agenda que defienda los derechos de las personas como primera instancia dentro de las fracciones del PRI. O sea, ha sido, ¿por qué? Porque tienen una bancada muy conservadora. No es posible que dejen solo al presidente en una propuesta y una embestida de la Iglesia
cuando el presidente tiene tantos problemas y tantos frentes abiertos, precisamente porque ha estado haciendo reforma educativa, porque ha estado haciendo reformas que nunca se habían visto, o sea, reformas que en 20 años no habíamos visto en el país y que eran indispensables. No todo es popular, pero Yo no soy tan drástica como no estoy de acuerdo contigo que se esté dejando solo al presidente. Simple y sencillamente que ya no es una prioridad. Ahora resulta que todo lo que propone el presidente tiene que ser prioridad. Estamos en nuevos tiempos. Estamos en un sistema presidencial en donde el presidente tiene que ser fuerte, es una figura fuerte y su partido debería apoyarlo. Sí, pero no en este sentido. No siempre. El PRI somos todos. No es solamente el presidente. Y lo quiero decir, el presidente lo entiende. Y otra cosa, no le conviene al PRI abanderar ese tipo de propuestas. No le conviene electoralmente, Bueno, o sea, ese es el problema. Ese es el problema. No, pero y otros. pero no le conviene Aunque políticamente. cambie Y otros. ¿Políticamente? No, los priistas no están de acuerdo en abanderar en su mayoría. No solamente los priistas, recordemos cuando aquí en la Ciudad de México yo no se le he aprobó. preguntado a los panistas, yo no Aquí en les la he Ciudad de México, preguntado. cuando se aprobó lo de los matrimonios igualitarios, lo del aborto, y las cosas que han sido de avanzada, los mismos perredistas de temas de la otras izquierda. entidades, Son de temas otras de la entidades izquierda. han peleado. Antes no era de la izquierda, antes era el PRI la que abandonaba. en algunos estados sí, ya se les a mí no se me olvidó olvida. cuando Calles, En cuando los Lázaro estados, Cárdenas, incluso Lázaro Cárdenas fue acusado de ser de izquierda, ser comunista, incluso por defender los derechos de las A personas. ver, a mí me parece que se podría aprobar, hacer la ley, y finalmente es una decisión de cada persona lo que quiera hacer. claro. O sea, yo creo que tampoco el PRI se metería en una bronca si lo aprueba. Y finalmente no estás obligando a la persona a que ya se case o no se case. O sea, creo que Estás sí dando la tendría que ver. posibilidad, Yo sí creo que tendría que haber esos derechos. Por ejemplo, el tema del aborto. No es que le digas a las mujeres vengan a abortar, simplemente si una mujer toma esa decisión es muy personal. Si alguien se quiere casar, por eso, está bien, pero es el mismo tema Sí, con los en el Código matrimonios Penal y las igualitarios. penas, las meten a la cárcel. Sí creo que tendría que estar y respetar las en creencias de muchas cada quien y respetar las creencias de algunos priistas que no lo quieren, las creencias personales. No, pero pero es un tú no problema de puedes llevar tus creencias. creencias personales al gobierno. Eso es lo que no es quiero un problema decir. de creencia pública, eso es un tema de salud Es un problema de derechos, no es un problema de lo que yo creo y lo que no creo, no, es un problema de derechos de todas las personas, A ver, las minorías, lo que yo digo es, debe de estar inscrito, pero también la gente tiene derecho a pensar de otra manera. O sea, no todo mundo va a pensar en eso. Eso es lo que tenemos que entender con Sí, la pero iglesia. lo que tendrían que hacer los políticos es poner las posibilidades Exacto. sobre la mesa Y que todo- y que cada quien uno decida. haga Que así bien. que así fue, pero ya se dictaminó que no es una prioridad. No quiere fue decir, así, no fue quiere así. decir, No entonces fue ¿cómo así, fue? o sea, Entonces, la ¿cómo mayoría fue? se puso de acuerdo en que no se discutan por los eso, a ver, temas. si tú ya sabes, entonces ¿cómo fue al Marcela, interior de hay mí? un Así partido, está, hay un costo públicamente político. lo estás diciendo. Hay un costo político. Ya no es prioridad. Pero además esto es público. Esto se dijo. Estoy repitiendo lo que ya sabemos todos. No es una prioridad. El matrimonio igualitario en el PRI, en la agenda del PRI, no es una prioridad. Pues yo sí creo que debería ser una prioridad para todos los partidos discutir el tema de igualdad, de igualdad. derechos iguales, ¿no? Sí, en todos sí, los temas. pero en el PRI no lo es. Y yo creo que en el PAN tampoco, no lo sé. No les he Ahí preguntado. pregunta tú, no lo sé, Yo no yo les no he lo sé. preguntado. Habría tema. que revisarlo, pero bueno, el PRD ha sido muy claro en la agenda. Siempre el ha PRI sido de dicho que toda no. la vida. El PRD de la izquierda siempre ha sido en ese sentido más El PAN abierto. habría Y que el PAN revisar, tiene ¿no? su posición. Ya sabemos El PAN sabemos que es conservadora, además, ¿no? Es más conservadora. Extraña un poco del Esa PRI. es una posición, no, es una posición que siempre ha tenido el PAN, no solo en eso, en otras cuestiones como el aborto. El y aborto, otros por más. ejemplo. Ahora, ¿una iniciativa preferente funciona como lo pedía el PRD? Puede ser, sí, claro, ¿Sí? claro. Bueno, el cambio de... Es que todavía me quedé sin palabras. ¿Por qué? ¿Por qué? El cambio de formato del informe del presidente, ¿qué les parece? ¿Debería regresar el presidente al Congreso a rendir su informe ante los legisladores? La verdad es que si hubiera un Congreso respetuoso, donde se pudiera disentir, donde se pudiera debatir, donde se pudiera discutir, debería de regresar. El problema es que lo que vimos en los últimos años era un circo. Y el presidente prácticamente se le impedía hablar, se le impedía entrar. Sí, lo tomaban ahí como un rehén, ¿verdad? Exacto. Pero yo sí creo que en el momento que tengamos la madurez política para poder discutir con el presidente, para poder hablar, para poder en un formato educado, ¿no? Donde México ganaría. Claro. Y sería positivo para todos, pero desafortunadamente
esos espacios se usaban como el momento para hacer las protestas, el momento para echarle a perder el día del presidente. ¿Cómo se llaman las máscaras de cochinos y orejas de burro? Exacto, pero deberíamos regresar a ese formato. Yo sí darle creo la espalda. Darle la espalda. Pero eso no importa, o sea, yo creo que sí el presidente debería de estar con el Congreso, independientemente de lo que pasara, ¿no? En las etapas de los 30, los 40 había balazos cada vez que había informe del presidente y de los mismos del PRI. O sea, realmente yo creo que el presidente sí debe de dar la cara en el Congreso, de estar dialogando con los legisladores como si fueran de iguales, como debe de ser, ¿no? Bueno, ese es un formato europeo el que por ejemplo los premiers o los presidentes van y acuden a sus congresos, a sus parlamentos. Pero en este caso, por ejemplo, a mí sí me gusta el cambio de formato, porque ya no va a rodearse de los personajes o de la burocracia del gobierno, sino va a rodearse de ciudadanos, especialmente de los jóvenes. Y eso me parece muy audaz, me parece muy nuevo, me parece innovador. Y bueno, creo yo que eso de que vaya o no vaya el presidente no hace la diferencia, sino el 69 constitucional marca que puede entregar o mandarlo con el secretario de Gobernación, como lo ha estado haciendo en los últimos años. Ya nos tocará a ver qué tal le va en este nuevo formato. A lo mejor con el 69 no constitucional todo el mundo estaría más contento. Tenía que salir con algo, ¿eh? Era para cerrar. Marcela, Ruth, Xochitl, gracias por estar aquí hoy y gracias por haber aceptado ser parte de la nueva etapa de Milenio, y nos vemos el jueves 8 de septiembre. Gracias. Y a usted lo veo a las 9 en Milenio Noticias de la Noche. Hasta entonces se queda ahora con Alejandro Domínguez.